Coño, esto se mueve. Buenas tardes. En la sesión paralela van con un poco de retraso, pero nosotros hemos dado ya unos 10 minutos y también hay personas que han llegado puntuales, así que vamos a empezar ya. Bienvenidos. Me conocéis, soy Alex Gutiérrez, nefrólogo de la unidad de trasplante renal del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y quería empezar agradeciéndoos mucho el esfuerzo de estar aquí en el Simposium de Novartis, el último simposium del Congreso de la Sociedad Española de Trasplante de este 2018. Hemos tenido la inmensa fortuna de no coincidir con el partido de la selección, pero seguís teniendo todo mi agradecimiento de estar aquí. Agradezco también a Novartis en la confianza de que conduzca este evento, y personalmente a Albert por toda su asistencia. Y sin más, pues paso un poquito a explicaros cuál es nuestra intención en este simposium, donde estaré acompañado, también los conocéis seguro, al doctor Ricardo Lozorica e Ignacio Revuelta, con amplia experiencia en trasplante renal, y que más tarde me detallaré un poco cuáles van a ser sus presentaciones. Pero antes de nada, yo quería hacer una pequeña introducción que nos ayude un poquito a enfocar cuál queremos que sea el desarrollo del simposium. Una introducción que espero que sea muy breve y donde me gustaría centrarme en 3 puntos sencillos. ¿Dónde estamos? En ese escenario aparece el estudio Transform, y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos a partir de este momento? Y dónde estamos se podría resumir quizá con sencillez, es que estamos en una cómoda condescendencia con nuestros resultados. Yo creo que no os digo nada nuevo, todos vosotros lo sabéis, en el hecho que la supervivencia media de injertos es insuficiente para nuestros resultados. Perdón un segundo, porque con la costumbre no me he puesto las gafas. Y ha llegado un momento en que son imprescindibles. Bueno, decía que no os digo nada nuevo al decir que la supervivencia media de injertos no es precisamente uno de los resultados donde hemos conseguido mejoras a lo largo de los últimos años, y os traigo datos del registro más cuantitativamente más importante a nivel mundial, que es el registro americano, y donde podéis ver que la supervivencia media del injerto a los 10 años, en esa serie de los últimos 8 años publicados, pues ha demostrado una mejora que es significativa. Pasamos del 57 al 52% en cuanto a pérdida de injertos a 10 años, pero realmente aquí hay 2 hechos llamativos. Uno es que esa mejora realmente lo que está haciendo es reflejar la mejora que estamos obteniendo en el primer año post-trasplante, y en segundo lugar, que aún así la cifra final de supervivencia media de injertos a 10 años es realmente pobre. En estos datos, menos del 50% de los pacientes, es decir, la vida media del injerto está por debajo del 50% a 10 años de trasplante en el caso del donante cadáver. Si ahondamos en estos datos y desglosamos la pérdida de injertos en sus 2 componentes fundamentales, nos encontramos con otro hecho también muy llamativo. Por un lado, tenemos la pérdida de injertos censurada por muerte del paciente, y es aquí donde realmente podemos ver que hemos sido capaces de trasladar un beneficio que, como os digo, está heredado de los resultados iniciales del trasplante. Y sin embargo, en la muerte del paciente con injerto funcionante, realmente estamos estabilizados sin conseguir mejoras en este sentido, en un plató que viene a decirnos que 1 de cada 5 pacientes fallece antes de los 10 años del trasplante. De hecho, cuando analizamos la muerte del paciente como una causa única de pérdida de injertos, y en este caso os traigo datos del registro australiano de trasplante, podéis ver cómo la causa más importante de pérdida de injertos ya a los 5 años del trasplante es la muerte del paciente con injerto funcionante. Un 58,8% de los pacientes han muerto en este momento. Y si nos vamos a las estadísticas a los 10 años post-trasplante, esta diferencia todavía aumenta, y la pérdida y la muerte del paciente con injerto funcionante llega hasta un 63% de las causas de pérdida de los injertos. En este punto abro un
pequeñito paréntesis para hablaros de un estudio que probablemente conoceréis, que se publicó a principios de año, que resulta provocador porque rompe un poco con este estatus de opinión que tenemos de que el daño inmunológico es el daño mayoritario en cualquier momento de la evolución del injerto renal. Son datos de la clínica Mayo y donde lo que se analizan son las lesiones histológicas de biopsias de protocolo de un total de 145 pacientes que han sido seguidos después del trasplante, todos ellos tratados con nuestra inmunosupresión de referencia, tacrolimus y micofenolato, y donde se puede ver que las lesiones mayoritarias fueron la hialinosis arteriolar y la glomerulosclerosis. Y realmente los hallazgos directos de daño moral, como es la glomerulopatía del trasplante, fueron minoritarios, además demostrando una muy pobre asociación con la presencia de anticuerpos donantes específicos. Así pues, nos hablan de que el escenario a largo plazo de esos injertos supervivientes y de daños probablemente acumula muchos otros factores más que solo el daño inmunológico, que es, como digo, nuestra idea imperante. Y vuelvo finalmente a las causas de muerte, para ahondar en una idea que afortunadamente se va instalando en nuestros conocimientos y en nuestro estatus de datos, en el hecho de que el cáncer es cada vez más un problema en nuestras series de trasplante renal. Os lo ejemplifico con los datos, yo creo que conocidos, de la serie australiana del registro, donde el cáncer es claramente la primera causa de muerte a largo plazo, pero también de los datos del registro de una latitud muy diferente, los datos del registro inglés, donde podéis ver donde el cáncer ya ocupa un lugar muy importante en las causas de muerte de los pacientes a largo plazo, solo superada por la infección. Así que, en este sentido, en este escenario es donde contamos ahora con los datos del estudio Transform, y me detendré solo momentáneamente en los datos del estudio de 12 meses. Los datos de 24 meses están ya disponibles, pero serán presentados en la TTTS en el plazo de 3 días, y será allí donde seguro que podéis disfrutar, aunque todos ya somos conocedores de que están en el mismo sentido de los que ya conocemos. El estudio Transform, creo que todos lo sabéis, es el estudio aleatorizado más grande realizado hasta la fecha, de 2 grupos paralelos, uno de ellos tratados con esta pauta, son pacientes trasplantados de nuevo randomizados en las primeras 24 horas, el primer grupo tratado con la combinación de Certican y anticarcinogénico a dosis reducidas con la pauta de exposición que más tarde detallaremos, y por el otro lado un grupo de control comparador con la pauta de referencia en la actualidad, que sería el anticarcinogénico en compañía del micofenolato. Y resumo muy rápidamente, porque como digo puede ser el contenido de las charlas posteriores. Aquí tenéis resumidas las 2 más importantes variables de eficacia. Por un lado, la variable de eficacia principal, que aúna dos objetivos importantes. Por un lado, el rechazo agudo probado por biopsia, y por el otro lado el filtrado glomerular por debajo de los 50 mililitros minuto, que recuerdo, este objetivo combinado es más informativo y especialmente informativo de la supervivencia a lo largo del injerto que cualquiera de sus 2 componentes por separado, donde podéis ver la igualdad de los 2 brazos de tratamiento e igualmente la variable de eficacia secundaria que reúne a ese rechazo agudo probado por biopsia y tratado, el fallo del injerto o la muerte del paciente, y donde podéis ver también 2 curvas perfectamente superponibles. Así que, ¿qué hacemos ahora? Pues afortunadamente esta pregunta no la responderé yo, sino que la responderán los 2 ponentes que siguen ahora, y que en primer lugar tendremos al doctor Lauzorica, creo que lo conocéis, nefrólogo, es responsable de la unidad de trasplante renal del Hospital Can Ruti en Barcelona, y en segundo lugar el doctor Revuelta, nefrólogo también de la unidad de trasplante renal del Hospital Clínic. En primer lugar, nos presentará el doctor Lauzorica su presentación.